La Buena Noticia Televisión. Muy buenas, es un placer para nosotros desde este canal La Buena Noticia TV poder dirigirnos a todos ustedes, a toda la audiencia a través de este canal de televisión, bien sea a través de YouTube, Facebook, TikTok, de cualquiera de las plataformas de las redes sociales. Hoy estamos en un enclave maravilloso, grabando desde la ciudad de Bilbao, teniendo como fondo el Museo de Guggenheim. Teníamos un tiempo extraordinario aquí en la ciudad de Bilbao y estamos compartiendo desde este fin de semana poderoso, donde Dios ya nos está bendiciendo en este 13º aniversario de la Iglesia del Ministerio Río de Vida. Y hoy no estoy solo, hoy estoy acompañado de una persona a la cual personalmente admiro desde hace muchísimos años, y hoy tengo la oportunidad de en este espacio tener una entrevista muy personal con él, y estoy hablando del pastor Manuel Arencón, conocido por Lolo de Extremadura. Muy buenas, pastor. Muy buenos días, Jesús. ¿Cómo te Muy encuentras? buenos días. Bien, bien. ¿Qué tal estos días por la ciudad de Bilbao? Estando con vosotros está bien, y estando en Bilbao, que es un sitio excepcional, nos encontramos como en casa. Estamos bien, gracias a Dios. Gloria a Dios. Pues en este momento muchos le hemos escuchado predicar, hemos crecido escuchando su ministración, escuchándole predicar, sus enseñanzas. En este tiempo todavía más personalmente tenerlo como un amigo cercano. Pero creía que era muy importante tener este tiempo, esta entrevista, para conocer personalmente quién es este hombre de Dios, conocerle particularmente, conocerle personalmente. Así que yo quiero lanzar una serie de preguntas, ¿verdad?, para que todos podamos conocerle un poquito más de cerca. Yo no sé si antes de entrar a la entrevista quieres dirigirte, pastor, a las personas que nos estén viendo. Nada, de decirle a las personas que pudieran estar viéndonos en esta mañana o a lo largo de estos días, que nos sentimos bien de poder estar en Bilbao, como os decía, más que bien atendidos por lo que es el pastor Jesús y su equipo de colaboración, y dispuestos a que este hombre saque nuestras intimidades a la luz, porque él es así de curioso. Así que nada más, si no lo has hecho todavía, déjanos tu like, suscríbete en las redes sociales y, lo más importante, compártelo en tus grupos, compártelo con tu gente, compártelo con la familia, porque comenzamos. La Buena Noticia TV. Quiero comenzar en este tiempo conociendo un poco la infancia antes de ser conocido como Lolo de Extremadura, ¿verdad? Un hombre que recorre la nación ministrándonos la palabra del Señor. Pastor, yo quiero conocer cómo fue su infancia, cómo fue aquel niño y cómo llegó la fe a la vida de aquel niño, en ese adolescente. ¿Cómo fue la fe y cómo fue la vida de ese niño? Bien, mi infancia fue una infancia feliz. Nos criamos en una casa donde éramos 8 hermanos, además de mi padre, mi madre, que ya están con el Señor, los abuelos, que siempre estaban con nosotros, por lo cual a la hora de comer nos juntábamos como 8, 10, 12 personas como poco. Entonces fue una casa muy movida, con mucha vida, con mucha alegría, con muchos problemas, pero el recuerdo que tengo de mi infancia es un recuerdo especialmente dichoso, especialmente feliz, como cualquier niño de mi época. En cuanto a cómo llegué a la fe, yo no llegué a la fe en la niñez, yo llegué a la fe con 21 años. Yo tenía conocimiento del Señor de años atrás, porque ya en la casa sí que había entrado la palabra del Señor, pero a mí todavía no me había alcanzado el Señor. Y fue a la edad de 21 años cuando el Señor me encuentra, y a partir de ahí sí que entregamos la vida al Señor hasta el día de hoy. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿A través de qué? ¿A través de la palabra? ¿Dios utilizó a alguien? ¿Cómo fue ese momento? Yo me encontraba, cuando el Señor me alcanza, me encuentro en Barcelona, no estoy en Extremadura. Estaba trabajando en Pineda de Mar, yo estaba trabajando en una pizzería con unos italianos. Y estando ahí, tuve un encuentro con el Señor. Recuerdo que fue una noche en la que yo no tenía que trabajar, era una noche en la que yo tenía libre, y
después de estar con algunos amigos nos fuimos a descansar. Yo vivía en casa de un familiar por parte de mi madre y aquella noche me fui a descansar como todas las noches y ocurrió algo muy, muy excepcional. Y es que cuando yo me echo a dormir, nada más que echarme a dormir, empiezo a sentir unas convulsiones en mi cuerpo. Mi primera reacción ante aquello fue que estaba siendo víctima de alguna enfermedad o de algo que funcionaba mal en mi cuerpo. Y a medida que aquello se engrandecía, yo notaba que era incapaz de dominar mi cuerpo. Era una vibración en la que yo intentaba sujetarme una mano con la otra y no era capaz. Y en mitad de ese trance, yo siento una voz. Digo siento, porque no tengo certeza a día de hoy, después de tantos años, de que yo escuchase aquella voz. Pero sí sé que siento una voz. Y siento una voz que no se presenta, no me dice soy Dios, pero aún sin presentarse, yo tengo la plena convicción de que es Dios aquella voz. Y aquella voz me dice, prepárate, te voy a llevar conmigo. Yo rápidamente entiendo no solo que es Dios, sino que lo que me está diciendo es que me voy a morir. Claro. Y mi respuesta a aquella proposición fue decirle que yo no me quería morir, que yo era muy joven, que estaba muy lejos de mi casa, que evidentemente yo no me quería morir. Aquella voz vuelve y me dice, te ofrezco algo mejor que lo que tienes y que no mereces y aún así lo rechazas. Y yo le respondo a aquella voz y le digo, yo no dudo que lo que me ofrezcas no lo merezca y sea mejor de lo que tengo, pero así todo yo no me quiero morir. Dios mío. En mitad de ese trance, en mi mente, yo noto como que se hace una luz. Yo noto que se hace una luz en mi mente. Y aquella luz también me comunica algo. Y me dice, esto es una paranoia. Esto no es verdad. ¿Cómo Dios va a venir a hablar contigo? Y yo me aferro a esa voz. Y digo, claro, esto es una paranoia. Esto no es verdad. Y dicho esto, me tiro de la cama. Salgo corriendo y a la derecha de la habitación donde yo dormía había un lavabo. Entro en el lavabo, abro el grifo, era verano, y me empiezo a echar agua y me empapo de agua. Y se paran los temblores. Digo, ya está. Era una paranoia, es verdad. Sin secarme, me voy a la cama. Me vuelvo a echar en la cama y nada más que tocar mi cuerpo en la cama, los temblores vuelven. Y en esta ocasión con muchísima más intensidad. En ese momento es como una reacción religiosa, ¿no? Porque aunque yo no tenía mi vida entregada al Señor, yo tenía nociones de Dios. Ya habías oído hablar de él. Y nociones de la religión. Entonces es como una reacción mecánica. Me tiro de rodillas al suelo y empiezo a clamar a Dios. Y parece que aquello se mitiga. Pero cuando estoy clamando a Dios y veo que aquello se mitiga, pienso en mi mente. Si alguien me ve de rodillas clamando, qué ridículo. Van a decir que he perdido la cabeza. Y rápidamente me vuelvo a la cama. Vuelvo a la cama y vuelven otra vez los temblores. Dios mío. Y aquello empieza ya a tomar unos índices que a mí me asustan. Hasta tal punto que yo le digo a Dios, a aquella voz que me hablaba, le digo, te pido por favor que me dejes en paz. Déjame en paz. Hago un pacto contigo. Si me dejas dormir, yo a partir de mañana hago lo que tú me digas que haga. Yo lo que quería es que aquello se fuese de mí. Que se pasara ya. Bueno, fue decir aquellas palabras, Jesús, y aquella habitación quedó inundada con una paz fuera de lo común. Gloria a Dios. Yo siento una paz en aquel momento, un gozo, un equilibrio en mi vida como yo no había sentido, y me quedo dormido. Yo la mañana siguiente me levanto y no trabajaba hasta la tarde. Me levanto en la mañana siguiente y yo no quiero recordar que lo que ha pasado es verdad. O sea, yo ni tan siquiera lo quiero pensar. Como negando, yo lo quiero evitar de mi mente. Y recuerdo que un amigo, sabiendo que yo no trabajaba en la mañana, un hijo de este familiar mío por parte de mi madre, me dice, oye Lolo, ¿por qué no te vienes conmigo al mercadillo?
si no tienes trabajo hasta por la tarde, pues vale, me voy contigo. Yo con tal de despejarme, Con tal de ir. me voy con él. Recuerdo que nos vamos al mercadillo, él monta su tarima, su parada, y hay un grupo de jóvenes allí, pues vamos a desayunar. Desayunamos y después de desayunar, la juventud de aquel entonces, hacíamos a veces algunas cositas, ¿no? Una especie de cigarrillos y de tal, y hacen un cigarrillo de aquellos, ¿no? Y estábamos en un grupo y aquello pues iba rotando, pasando de unos en otros. Cuando llega a mí, yo tomo aquello, y cuando lo tomo, para tomar de aquello, me vuelven los temblores. Wow. Me noto otra vez los temblores, y rápidamente lo cedo sin probarlo, pero no digo nada, me callo. Tú Pasa, sabes, pero tú ya estás yo ya entiendo entiendes con esos que me temblores, está recordando algo te está pasando. lo que ha pasado En la ha noche. sido verdad, Claro. ¿sabes? Pasan lazos de tiempo, no sé cuánto, y hacen otro pitillo de estos, ¿no? Vuelve a repetirse la escena, y de que llega a mí, otra vez los temblores, Oh. y yo rápidamente otra vez, ya, Se acabó. o sea, ya se acabó. Se acabó. Ya tengo que confesar aquello con alguien, tengo la necesidad de compartirlo con alguien. Claro. Y De poner en común algo de lo que te estaba pasando. de acuerdo. Y me fui a compartirlo. Lo compartí con uno que hoy día es mi cuñado. Y le compartí y digo, mira, te voy a decir algo. Vas a pensar que estoy loco, pero te garantizo que lo que me ha pasado es verdad. Porque tengo 2 confirmaciones en la mañana que me hacen saber que lo que me pasó en la noche ha sido una verdad. Me ha pasado esto y esto y esto y esto. Él ya era cristiano. No, él también era inconverso como yo. Y él me sorprende y me dice, no, que te creo, porque él también había tenido sus contactos con la fe a través de la familia. Y me dice, mira, hay un pastorcico aquí en Pineda, vamos a ir a verlo. Digo, no, pero yo a la reunión de culto no voy. Esperamos a la noche de que yo salga de trabajar y vamos a su casa. Y así lo hicimos. Esperamos a la noche de que yo salí de trabajar y nos fuimos a casa del pastor, Mario, que ya está con el Señor. Y llegué allá a su casa, le conté lo que me había sucedido, me hizo un culto él para mí. En la casa. En la casa mandó a cantar a su compañera y me predicó de un pasaje de Eclesiastés en el que dice, alégrate, joven, en tu juventud, gózate en los días de tu adolescencia, pero sepas que sobre todo esto tendrás que dar cuenta a Dios. Y a partir de ahí me predica. De acuerdo. Termina de predicarme, me invita a recibir a Jesús, recibo a Jesús y me da un consejo. Yo en tu lugar dejaba esta tierra y me volvía a mi tierra. Y nada, pocos días después empaqué, dejé el trabajo y me volví a Extremadura. Hablando de personas que marcan, has hablado de este pastor, Sí. de este hombre Mario, que ya está en la Mario, presencia del Señor. Sí. ¿Podrías ampliar desde ese momento quiénes han sido, de alguna manera, ejemplos de fe, referentes, hombres que te han marcado, que te han inspirado desde ese tiempo a hoy? Tendría que hablar de muchos. Evidentemente Mario, aunque a Mario nada más que le vi ese día y no le volví a ver hasta muchísimos años después, cuando yo fui destinado a la provincia de Aragón y media Cataluña como responsable. Fíjate los años que pasaron. Bueno, pues no le volví a ver. ¿Cómo fue ese encuentro? Claro, él ya no sabía que yo era aquel chaval joven, claro, que se entregó al Señor con él. Me conocía como Lolo, pero no me relacionaba con que yo fuese un hijo espiritual suyo. Claro. Y recuerdo que en la presentación, cuando me presentaron de responsable en la zona de Aragón Media Cataluña, él estaba allí, Mario estaba allí, porque era obrero de esa zona. Y desde el púlpito se lo dije. Qué bueno. Digo, tú no sabes quién soy yo, pero yo sí sé quién eres tú. No, yo sí sé quién eres tú. Digo, no, tú no sabes quién soy yo. Qué bueno. Yo en tal fecha, estando tú de pastor en Pineda, y le relaté. Y se quedó asombrado. Que luego, poco tiempo después, él partió con el Señor. Entonces, evidentemente, tengo que mencionar a Mario, aunque la relación fue... ¿De qué manera Dios le justificó también con los años? Sí, algo que pasó en una casa solo con 3, 4 personas. Para él fue una sorpresa. Claro. Que le hizo bien. Claro. Le hizo bien. Entonces, en esa lista de hombres, hombre, tengo que mencionar a Mario. Tendría que mencionar al hermano Manolo, que ya estaba con el Señor, que en Extremadura le conocíamos como el hermano Manolino, que es un pastor. Fue un pastor que a mí me marcó muchísimo, fue mi primer pastor, fue el que me bautizó y era de estos pastores, De acuerdo. por llamado. Y luego a partir de ahí, pues en Extremadura hemos tenido
un grupo de ancianos, por la dicha del Señor, muy poderosos, que nos han marcado no solo a mí, sino a todos, ¿no? Tendríamos que hablar del hermano Francisquín, tendríamos que hablar del hermano Fernando, tendríamos que hablar del hermano Emilio Santos, tendríamos que hablar del hermano Antonio Evangelista, que está con el Señor, tendríamos que hablar, por supuesto, del hermano Martín, que está con el Señor, tendríamos que hablar del hermano Hilario, tendríamos que hablar de un sinfín de ellos que fueron y son, porque muchos de ellos, gracias a Dios, están todavía con nosotros. Hombres que nos marcaron la pauta, hombres que nos enseñaron a ser legítimos en el Evangelio, que nos sembraron también, en algunos de ellos, la semilla del deseo de aprender más de Dios a través de la Biblia. En fin, hombres que han sido nuestros referentes, indudablemente. De esa edad de 22 años, creo que has dicho, allá en Pineda, al ministerio, ¿cuánto tiempo pasa? ¿Cómo sientes el llamado al ministerio? ¿Cuánto tiempo pasa en el que empiezas al llamado ministerial, al que recibes ese llamado? Muy poquito, pasó muy poquito. Yo ya te digo, me entrego al Señor con 21 años, con 21 años me bautizo, con 22 años me caso y poco después ya empiezo a ensayar. Recuerdo que el primer hermano que me sube a un púlpito a compartir algo es el hermano José de Benavente. José de Benavente, que también es un referente. José de Benavente es el primer hermano que me sube a un púlpito y que ya me siembra la semilla de poder predicar. Tras de él entra de pastor el hermano Fali, que hoy día es mi consuegro. Su hijo mayor está casado con mi Carmen, que es mi hija la mayor. Y el hermano Fali es el que me levanta oficialmente como candidato. Y luego ya se aceleró todo mucho, porque ya te digo, me levantan de candidato, al poquito tiempo, estando de responsable con nosotros, el hermano Emilio me destina como candidato a ejercer de pastor en una iglesia que hoy ya no existe, que le llamaban la iglesia de la Luneta, que también se le llamaba aquel barrio Las Puestas de Orinaza, pero más conocido por la Luneta. Y hoy día el barrio desapareció y ahí fue donde me estrené. Entonces ya todo sucedió en muy poco tiempo, con 20 y pocos años, y a partir de ahí ya fue el rodar de un sitio a otro. Me gustaría conocer los obstáculos que se presentaron, porque aunque fuera todo muy rápido, entiendo que un joven con 21 o 22 años que empieza el ministerio, los obstáculos que se presentarían durante todo ese tiempo también tendrían que ser algunas veces como un hándicap que se levantan, pero también como un momento de superación. No sé si recuerdas algún tiempo esos obstáculos del principio. Sí, obstáculos ha visto, muchos y de diversas naturalezas. Pero por hablarte, recuerdo la primera vez que me mandan de pastor, ¿no? A la Luneta. Pues claro, era tener que salir de la casa, era la primera vez de tenerte que enfrentar al pastoreo, era una barriada un poco conflictiva, que después a mí me sorprendió positivamente porque me acogieron muy bien y recuerdo aquel tiempo con mucho cariño. Pero claro, antes de conocer, pues ibas con un poco de miedo. Y yo recuerdo la semana antes de tener que irme allí ya a instalarme, porque había que instalarse allí. Claro. Fue una semana de un padecimiento de temor a lo desconocido, ¿no? De incertidumbre. Entonces, ese episodio luego se repite mucho a lo largo de la vida ministerial. Pero después de cada una de las salidas, sí, no se repiten de muchas se ocasiones. Repite, por eso digo que ese es un episodio que se repite mucho, ¿no? El temor a lo desconocido. Bien sea la primera vez que uno sale de pastor o la primera que sale de responsable o la décima. O la decimoquinta. Claro. Yo creo que esos temores nunca se pierden, ¿no? Y luego, bueno, pues los obstáculos propios de la vida, ¿no? Los obstáculos de tener que estar transportando a una familia de aquí para allá. Los obstáculos de que los hijos, sin haberlo decidido, tengan que de alguna manera sufrir, no sé si la palabra es sufrir, pero sí por lo menos ser objeto de ciertas carencias en su vida a causa de la decisión que tomó su padre, ¿no?
Y eso pues también te afecta como padre. Una secuela, es un efecto colateral. Muy bien, y de un sitio a otro, eso también es un obstáculo. ¿Recuerdas, antes de entrar un poquito más a lo más personal, quiero hacer un poco currículum de tu trabajo en el Señor? Las iglesias pastoreadas, las zonas que he sido responsable. Vamos a ver, estuve en La Luneta, que fue donde nos estrenamos. De La Luneta nos llevaron a Lora del Río, que era un pueblecito, era y es un pueblecito que está entre Córdoba y Sevilla. De Lora del Río nos fuimos a la Autopista, que es una iglesia que está en la ciudad de Badajoz. De la Autopista nos mandaron a Plasencia, la primera vez que estuvimos en Plasencia. De Plasencia nos quedamos de pastores en Almendralejo, en mi iglesia natal. De Almendralejo nos mandaron a Navalmoral de la Mata, quiero recordar. De Navalmoral de la Mata nos mandaron a Montijo, creo. De Montijo nos mandaron a Miajadas. De Miajada nos mandaron a Plasencia por segunda vez, cuando se reunificaron las iglesias ya con el templo. De Plasencia estuvimos en Badajoz la Madre. De Badajoz la Madre estuvimos en Mérida. De Mérida estuvimos en Cerro Gordo, que la abrimos nosotros. Y no sé si me queda alguna iglesia por ahí detrás. Yo qué sé, yo quiero contabilizar que fueron 12, 13 iglesias las que me dio a pastorear hasta el día de hoy. Y luego de ahí me quedé responsable en Extremadura. De Extremadura estuve de responsable después en la zona de León, que es una zona que se compone de León, Zamora y Salamanca. Y después de ahí me llevaron de responsable a la zona de Aragón, Media Cataluña. Okay. Después regresé otra vez a la zona de Extremadura. Y ahora estamos intentando hilvanar un proyecto que confiamos que en marzo podamos estar lanzándolo. Amén. Y bueno, seguro que hay gente a través de las redes sociales, jóvenes de esos 20, 21 años, que hoy te conocen, quizás no conocían toda la historia que estamos hablando, pero de todo ese trabajo espiritual, de toda esa carrera ministerial, de todo ese currículum, yo quiero hacerte dos preguntas para que tú las silbares como consideres. ¿Qué es lo más gratificante de esa labor de servir a Dios? Y si hay algún momento en el ministerio que consideres inolvidable o especialmente significativo que podamos traer a memoria en este tiempo. Hombre, lo más gratificante del ministerio es tener conciencia de que estás sirviendo a Dios. Yo creo que eso es lo realmente gratificante y lo que te ayuda en momentos no tan agradables a mantenerte en el llamado que Dios te hizo. Porque claro, el llamado del Señor es un privilegio siempre. De hecho, Dios nos dignifica cuando nos llama al ministerio. Pero también es verdad que en el ministerio hay episodios que no son de sabor dulce. Y cuando te toca saborear lo amargo en el ministerio, lo que de alguna manera te mantiene es la conciencia de saber a quién estás sirviendo. Por eso esto es lo más gratificante y a la misma vez es lo que realmente te sostiene. El tener certeza de que tu servicio está siendo dedicado más que al prójimo, que también al Dios que te llama. Eso es lo más gratificante y a la misma vez es lo que yo entiendo que me mantiene dentro del llamado al ministerio. De acuerdo. Y dentro de este tiempo ministerial, ¿hay algo, sé que es difícil, ¿no? Pero hay algo que digas, esto me marcó, este tiempo provocó en mí un antes y un después en el ministerio, algo inolvidable, algo a destacar, que marcara tu vida espiritual, familiar, ministerial, algo que hombre, recuerda? Yo le llamo por ejemplo, para mí fue un 6 de septiembre del 2013, ¿no? Yo recuerdo ese día, que fue cuando mi vida cambió
porque fue un obstáculo tan fuerte. Vale. Cuando, para mí, el día 6 de septiembre del 2013 provocó un momento donde yo sé que a partir de ahí todo cambió. No necesariamente para mal, porque aunque la situación cambió muy mala, sino a partir de ahí fue un cambio trascendental en todo lo que conocía, mi vida familiar, espiritual, Vale. ministerial, Vale. y de ahí Dios empezó a hacer. Yo creo que todos tenemos un peniel particular, ¿no? Y en ocasiones hay más de uno, ¿no? En ocasiones hay más de uno. Pero en la vertiente esta que tú me hablas, en referencia a tu experiencia, en esa vertiente que es dolorosa cuando se vive, pero que después notas que Dios, a través de esa experiencia dolorosa, saca de ti cosas que tú ignorabas que estaban en ti. Recuerdo. Para bien, digo. En esa vertiente yo tendría que hablar de una crisis que tuve, bastante pronunciada en cuanto a ansiedad y en cuanto a problemas psicológicos, esta es la verdad. No estoy loco. O no del todo. No, no del todo. Había una canción, no sé si era de Ketama, de los tiempos míos. No estamos locos. No estamos locos, no era Ketama, Sí, no sí, que estaba sí, aquí. Bueno, no estamos locos, sabemos lo que queremos. Pero, volviendo a lo que me preguntaba, aquello sí que es verdad que aunque fue desagradable, y después Dios sacó cosas buenas, que Dios ya sabes que es el único que saca bueno de lo malo, pero aquella experiencia desagradable fue una de las experiencias que yo ahora mismo recuerdo que en mí marcaron un antes y un después. Luego he visto otras a lo largo del tiempo. Una vez, no hace mucho, me preguntaba alguien, ¿eres el mismo? ¿Te mantienes siendo el mismo? Yo sabía en la forma en la que él me decía la pregunta, ¿no? Lo que pasa es que yo, de alguna manera, giré en cuanto a la respuesta. Y le dije, no, yo no soy el mismo. De acuerdo. Pero no soy el mismo de hace 2 años, como hace 2 años no era el mismo de hace 3. ¿Por qué? Tiene que haber un crecimiento. Porque la vida nos va cambiando, restándonos cosas y sumándonos cosas. ¿Y cómo se hace eso? A través de las circunstancias, tanto las dolorosas como las que no lo son. Todas las circunstancias van aportando algo a nosotros si somos capaces de digerir las circunstancias, tanto las buenas y agradables como las malas y desagradables. Lo importante es saber digerir lo uno y lo otro. Y esas circunstancias, cuando somos capaces de digerirlas, es las que van provocando las transformaciones y los cambios en nuestro carácter, en nuestra forma de ver la vida, en nuestra forma de encarar los problemas. Entonces, de esas circunstancias, todos, yo también, hemos tenido muchas. Pero si me llamas a destacar una, en esta mañana, de la que más recuerdo tengo, es de esta, de la que te hablaba. Que sí, que fue una experiencia no agradable, pero de la que Dios sacó después cosas positivas en mi persona. Quiero entrar un poco, conocer, hemos hablado del llamado, hemos hablado del principio, ¿cómo uno puede equilibrar la vida familiar con las responsabilidades ministeriales? ¿Cómo lo has hecho? El ideal es el que marca Dios en su palabra, ¿no? El ideal para que el ministro de Dios pueda tener fácil, quizás no es la palabra, porque nunca va a ser fácil, pero la fórmula que facilitaría al ministro el equilibrio entre la vida familiar y ministerial sería que el ministro se dedicase a su ministerio a tiempo completo. De acuerdo. ¿Eso lo soluciona completamente? No lo soluciona completamente. Digo, que te facilita la tarea de buscar el equilibrio entre lo familiar y lo ministerial. Cuando eso no existe, cuando no puedes dedicarte a tiempo completo, sencillamente porque la iglesia en la que estés o el lugar en el que estés trabajando no tiene capacidad económica para sostenerte y tienes, además de el ministerio, tener que tener labores de trabajo para poder traer la mantención a tu casa. Cuando eso ocurre, ahí es donde encuentras el mayor obstáculo para guardar ese equilibrio. Ahora, ¿cómo hacemos para guardar ese equilibrio? Cuando el ministro no puede vivir su ministerio a tiempo completo, sino que tiene que tomar de tiempo y esfuerzo para traer lo que su casa necesita. Porque sería algo realmente desequilibrado y que Dios no aprobase, que uno se dedique a su ministerio completamente, abandonando trabajos seculares,
cuando el ministerio no te suple todas las carencias de tu casa. Eso sería un desequilibrio que Dios no aprobaría. Entonces, cuando tienes que buscar la labor secular para mantener a tu casa, porque el ministerio no te cubre todas tus necesidades, la mejor manera de hacer eso sin romper el equilibrio familia-ministerio es, primero, endeudándote poco y, si es posible, nada. Y luego hacer mucha pedagogía tanto con la compañera como con los hijos. Mucha pedagogía en cuanto a este es el llamado que recibí, y en el llamado que yo recibí estabas incluida evidentemente tú, porque tú y yo somos una sola cosa, y estabais incluidos, lo siento, también vosotros. De acuerdo. Y aquí encontraremos cosas que serán favorables y otras que serán un poco menos. Y tenemos que aprender a asumir las favorables y las desfavorables. Entonces, endeudarse poco y hacer mucha pedagogía. De alguna manera, creo que estás respondiendo a la segunda pregunta que quería hacerte, que cómo es la relación familia llamado ministerio. Yo entiendo que la manera de hacer que esa relación fluya y sea una relación buena es involucrando a la familia en el ministerio. De acuerdo. O sea, a la familia hay que hacerle entender que somos una unidad y que el llamado de Dios no fue tan solo a mí. El llamado de Dios fue a mi persona, pero también a mi mujer. Yo creo que Dios llama a las familias. Desde estamos de acuerdo. Lo estamos viendo. Muy bien. Ahora, que la cabeza visible del llamado eres tú, de acuerdo. Pero este llamado no es solo mío. Dios ya contaba con que tú ibas a ser mi mujer. Dios ya contaba con que vosotros ibais a ser mis hijos. Estáis incluidos en este llamado. Para lo beneficioso del llamado, que es muchísimo, en cuanto a bendición del Señor, y para lo menos beneficioso del llamado también. Entonces lo ideal es que Dios nos dé la gracia para poder compartir ese llamado en el núcleo familiar. ¿Qué opinas sobre, antes has dicho no estamos locos y sabemos lo que queremos? Creo que es muy importante también tener un área donde desconectar. Porque hay veces que estamos tan metidos en la labor ministerial, pastoral, de visitar, de predicar, de atender. Creo que el pastor debe tener un área donde se debe de desconectar. ¿Cómo se desconecta Lolo de Extremadura? Totalmente de acuerdo. A lo que dices, el siervo del Señor tiene que tener una desconexión. Y es así porque eso es una medicina preventiva, tanto psicológica como emocionalmente. Yo eso lo he aprendido muy tarde. Yeah. Por eso tuve un colapso emocional y psíquico. Por eso me hacía mención a ese... Muy bien, por eso yo tuve un colapso. Entonces, indudablemente, hay que tenerlo. De hecho, Dios, que es el sabio entre los sabios, entre sus mandamientos, nos narra uno que dice que 6 días trabajarás y el 7º descansarás, ¿no? ¿Por qué hace Dios eso? Porque nos está diciendo, oye, hay que desconectar periódicamente. No una desconexión puntual cuando ya estoy al borde, es que llevo 6 años sin parar y ahora voy a tomar un mes. No se trata de eso. Se trata de una desconexión semanal. De acuerdo. 6 días trabajarás, el 7º descansarás. Dice, no solo tú, tu mujer también, y tus hijos, y tus siervos, cuando había siervos, y tus animales incluso, ¿no? Claro. O sea, era una desconexión total. ¿De qué estaba hablando Dios? Es verdad, está hablando de un día de consagración para Dios, evidentemente. Eso está en la superficie de la interpretación de ese texto. Pero hay algo más. Es una desconexión mental, emocional, de donde tienes focalizada la vida. En este caso, en relación a tu pregunta, es el ministerio. De acuerdo. No podemos estar focalizados en el ministerio 24/7. Eso es enfermizo. Y yo no se lo aconsejo a nadie. Entonces, yo aconsejo que periódicamente uno tenga sus días de desconexión. Y en ese día se olvide que es pastor. De acuerdo. Y en ese día se olvide que es responsable. Y en ese día tome a su mujer y se vaya a dar un paseo. Y se vaya a ver una película al cine si tiene para pagar la entrada. Claro. O se vaya a un restaurante si es capaz de invitarla a cenar. Y si no, que se vaya a un burger y se tome una hamburguesa. Y que también los que tienen niños pequeños, y lo digo encarecidamente porque yo me perdí cosas que ya no puedo recuperar. Claro. Los que tienen niños pequeños, tómense días para estar con sus hijos. De acuerdo. Para ir a un parque, para montarlos en un columpio. Aunque ya los niños están todo el día encerrados en casa con los teléfonos móviles, ¿no? Pero ocupa tiempo en estar con tus hijos. Acuérdate de que eres padre, acuérdate de que eres esposo, acuérdate de que eres hijo, acuérdate de todo eso y dale tiempo a eso. Por lo tanto, periódicamente establecido en tu hogar una desconexión. ¿Hoy cómo lo haces? ¿Hoy cómo desconectas? Hoy tengo tiempo para desconectar. De acuerdo. De acuerdo. Hoy ya hace años que disfruto de más tiempo.
Entonces hoy tengo mis días en los que decido de no ejercer, ¿no? De acuerdo. Días en los que decido de no ejercer y de sentarme y de compartir una comida o de compartir un paseo. Quiero ir cerrando este tiempo con dos bloques de preguntas. Hoy dices que tienes más tiempo, Sí, los niños ya han crecido. los niños han crecido. ¿Cómo describes hoy tu relación con Dios? Si yo la tuviera que definir en este tiempo actual, ¿no? Yo digo que he naturalizado mi relación con Dios. En el día a día. Sí, la he naturalizado. A día de hoy entiendo mejor que antes que lo que tengo es la relación con un ser, tripersonal, pero un ser, y la he naturalizado en el sentido de, ¿verdad? Cuando digo la he naturalizado no quiero decir que haya sentido lo espiritual, no quiero decir que lo espiritual y lo natural en el Hijo de Dios se fusionan. De acuerdo. O sea, el Hijo de Dios no tiene una vida secular y una vida espiritual. No, la vida secular y la espiritual están fusionadas. Aun lo secular en el Hijo de Dios es espiritual. Todo es espiritual en el Hijo de Dios. Y mi relación con Dios hoy día es una relación más de no sé si decirlo así, más de confianza, ¿no? O sea, no necesito un cuarto con una música suave que me encanta, ¿no? Y estar de rodillas, que me gusta. Pero no necesito, no es imprescindible. Entiendo que en un paseo, entiendo que conduciendo, entiendo que, o sea, Dios es un todo. No son momentos, sino es una vida. Vale, así se podría definir. No son momentos, sino una En vida. ese sentido, mi relación con Dios hoy, si la tuviera que definir, diría, la he naturalizado. Esperemos que se siga escuchando. Nos están acompañando Claro, los tambores. porque tenemos música de fondo. Espero que se siga escuchando bien. Para ir terminando, un par de preguntas más. En este tiempo, donde has dicho que estás iniciando un proyecto, ¿qué es qué pasaje o qué momento de la palabra o qué es lo último que estás pudiendo sentir, experimentar a través de la palabra? No sé si consigo hacer muy bien la pregunta, pero es a través de la palabra, ¿cómo te está guiando Dios en este último tiempo? ¿O qué pasaje de la palabra podrías estar en este tiempo que dices, esto me tocó y de alguna forma me está dirigiendo, me está guiando en este último tiempo? O sea, lo último que me está haciendo mi impacto no sería un pasaje, ¿no? Okay. Sino que sería el conjunto de una noción. Hoy día tengo más claro que nunca, a riesgo de equivocarme, mis conceptos pueden ser equivocados, pero para mí, este concepto que te voy a comentar a continuación, para mí hoy día se está haciendo más diáfano, más claro que nunca. Y es que Dios establece su reino divino celestial en la esfera de lo terrenal, lo establece y luego deja unas claves que hacen que ese reino que él estableció funcione. La estructura del reino de Dios en la tierra tiene claves. Y en esas claves, para la funcionalidad de esa estructura, Dios ha decidido prestarnos a nosotros la dignidad de cooperar. ¿De acuerdo? ¿De qué manera? Tocando las claves. Y cuando el colaborador menor de la empresa de la que Dios es el jefe, el colaborador menor que somos nosotros, toca esas claves, la estructura funciona. Sí o sí. No es algo mágico, ni tan siquiera mecánico. Es algo establecido. Son principios que funcionan. Por buscar una ilustración de esto que se comprenda rápido, ¿no? Dice, el que pide, recibe. El que pide, recibe. ¿Quién recibe? El que pide. El que pide. Es decir, Dios tiene para darme todo lo que necesito, Claro. para la realización de mi vida, en todas las áreas de la misma. Dios tiene para darme todo lo que necesito, dice la Biblia que sí. Claro. Dice que yo he sido bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Es decir, he sido bendecido con todo. Está ahí, lo tiene Él, es para mí. Lleva mi nombre y apellidos. Todas esas bendiciones que necesito para desarrollar la vida que Dios soñó que yo tenía que vivir. ¿No está bien, no? De acuerdo. Ahora bien, eso que lo tiene Él ahí, ¿cómo me lo da? Pidiendo. Dice la clave, pidiendo. Claro. Y si no pido, No recibo. no recibo. ¿Pero Él tiene para dármelo? Sí. Sí. ¿Pero no lo recibo? No.
¿Y cómo lo recibo? Si lo pide. Claro. En esa, bueno, esto es lo que hoy me voy encontrando en la lectura de la Biblia y veo, digo, ah, sí que es una clave. Claro. Hoy día me las encuentro, me tropiezo con ellas. Ay, si esto es otra clave. Y aquello es otra clave. ¿Qué hay que hacer? Poner fe en esto que yo llamo claves y pulsarlas. De acuerdo. Y cuando pulsas las claves con fe, la estructura del reino funciona. Es un reino que funciona por principios. Muy bien. Y yo me siento dignificado por Dios. Me siento dignificado por Dios al saber que tocando esa clave me hago un colaborador del funcionamiento de la estructura del reino de Dios. Que eso es impresionante. Impresionante. Sin merecerlo. Sin merecerlo. Sin merecer. Por eso digo que me dignifica. De acuerdo. Yo quiero ir terminando ya. Quizás esta la voy a dejar para la antepenúltima pregunta. Si hoy pudieras mandar un mensaje en una cápsula del tiempo al pasado en vez de al futuro, ¿qué consejo darías al Lolo de hace 20, 30 años? Porque muchas veces decimos, me gustaría tener la edad que tengo con lo que sé hoy. Sí. ¿Qué consejo en una cápsula del tiempo mandarías a hace 20, 30 años? Yo sin duda le diría al Lolo de hace 20 o 30 años, no quieras vivir el futuro en el presente. Vive el presente y saboréalo. Y con esperanza aguarda el futuro. Porque vivir el futuro en el presente en ocasiones te lleva a no alcanzar el futuro que deseas y a perderte el presente que tienes. Eso le diría al Lolo de hace 20 años. Y creo que ese mensaje al Lolo del pasado nos sirve a todos hoy en día. Vivamos el presente. Y para ir cerrando ya, ¿cómo ves el papel de la Iglesia hoy en día? El papel que debe desarrollar es el de siempre. El de siempre. La Iglesia tiene que ser la luz que disipa tinieblas y la sal que frena corrupción. El papel de la Iglesia no ha cambiado. Pueden cambiar las formas, pero la esencia no. Ahora bien, dentro de que el papel de la Iglesia no ha cambiado nunca y debe de seguir siendo el que era, la Iglesia actual de este siglo XXI debe de estar en sintonía con el tiempo que le tocó vivir. La Iglesia debe de ser consciente del tiempo que vive. Si la Iglesia no es consciente del tiempo que vive, la Iglesia estará sufriendo un anacronismo. De acuerdo. Que es vivir de forma distinta al tiempo en el que estás. Y este tiempo es un tiempo especialmente peligroso. Estamos en un tiempo especialmente peligroso. Yo soy consciente que los últimos tiempos comenzaron con la primera venida de Jesús. Eso dice la Biblia. Los postreros tiempos comienzan con la primera venida de Jesús. Entonces, entiendo que desde que Jesús vino por primera vez, ahí comienzan los postreros tiempos. Pero tengo que decir que estamos en lo último de los últimos tiempos. De acuerdo. Entonces la Iglesia tiene que ser muy consciente de todo el movimiento social, de todo el movimiento político, de todo el movimiento ideológico. Tenemos que ser especialmente conscientes de que en las últimas décadas, no me tengo que ir casi que ni a 2 décadas, casi que ni a 2 décadas me tengo que ir. En la última década y poco hemos visto cómo todo lo que alcanzó el mensaje de Jesús en cuanto a ética y a moral en el mundo ha desaparecido. Porque el mensaje de Jesús no solo trajo salvación al perdido, sino que además fue capaz de crear una plataforma ético-moral universal. El mensaje de Jesús creó una plataforma ético-moral universal. La ética y la moral en el mundo de hace 15 años, hace 20 años, era igual. Se condenaban las mismas cosas y se aprobaban las mismas cosas. Y no quiero empezar a enumerar cosas, pero era una plataforma o una religión, entre comillas, ético-moral nacida del mensaje de Jesús, que era igual en el norte, en el sur, en el este y en el oeste, que era igual para católicos, para protestantes, para musulmanes, para cualquier identidad religiosa. Era el mismo código ético-moral, se condenaba lo mismo en cualquier parte del mundo e independientemente de la confesión religiosa que tuvieses. Y eso fue un producto del mensaje de Jesús. El mensaje de Jesús creó una religión, entre comillas, ético-moral universal. Bueno, pues en la última década, en los últimos 15 años, si me apuras 20, que no es tanto,
tenemos que ser conscientes de la Iglesia de que todo eso se ha destruido. O sea, los conceptos ético-morales han cambiado radicalmente. Y eso es una señal de los tiempos. Eso es una señal de los tiempos. Porque ahí estaríamos hablando de una apostasía de carácter universal en cuanto a los conceptos, ético-morales nacidos del cristianismo. Y eso nos tiene que tener con los ojos como platos alerta. Entonces a la Iglesia de la actualidad, a tu pregunta, le diría, desempólvate de la burbuja de la ceremonia, de la burbuja de la religiosidad, de la burbuja denominacional, desempólvate y hazte consciente del mundo en el que estás viviendo. ¿Para qué? Para ejercer realmente de lo que debes de ejercer, Iglesia. De ser luz que disipa tinieblas, de ser sal que frena corrupción. Amén. Eso sería lo que le diría. Gloria a Dios. Bueno, pues ya hemos llegado al final de este tiempo de entrevista desde este lugar maravilloso con un pastor extraordinario, un hombre de Dios extraordinario. Así que quiero en este momento, si no lo has hecho ya, vuelve a dejar tu comentario, deja tu like, suscríbete, compártelo con tu gente. Y nada, yo no sé, pastor, si quieres terminar haciendo una oración, despidiéndote de alguna forma. Bien, una oración sí. Una oración sí. Hacemos una oración y la hacemos en favor de esta última pregunta, en favor de la Iglesia universal. Amén. A fin de que seamos capaces de darle espacio al Espíritu de Dios para que nos ilumine con el fin de que seamos conscientes, muy conscientes del tiempo que estamos viviendo. Y que en esa conciencia del tiempo que estamos viviendo, la Iglesia universal sea capaz de adelgazar teología para engordar unidad. Amén. Así que oramos, te suplicamos, Dios eterno, en el nombre de Jesús, que tú hoy más que nunca hagas realidad en la Iglesia universal aquella oración de unidad que tú ya proclamaste en tus tiempos de estar entre nosotros al Padre. Yo hoy me sumo a esa oración que tú hiciste y te pido por la unidad de la Iglesia universal, para que tu Iglesia unida dé la señal de que realmente es tuya, para que podamos ejercer como la sal y la luz que tú dijiste que tenía que ser la naturaleza verdadera y esencial de tu bendita Iglesia, en Cristo el Señor. Amén. Amén.